Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en esta mañana de 14 de marzo de 2021 y agradezco a Dios la oportunidad que Él me ha dado de poder compartir la palabra del Señor, aunque muchas veces es muy difícil. Uno lucha con los pensamientos, qué decir, qué aportar, qué es lo que necesitamos. Y dando vueltas un poquito en todo lo que está pasando en nuestro país. Estamos en un momento de nuestra vida cotidiana en que debemos escoger, tenemos que elegir candidatos a diferentes instancias que van a ser parte de quienes van a gobernar el país dentro de un futuro cercano. Siempre tenemos elecciones, siempre tenemos cosas que escoger, qué hacer. Especialmente como cristianos tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo puedo yo ser? ¿Cómo hago? ¿Qué elijo? ¿Qué escojo para ser un verdadero cristiano? ¿Qué hacemos para estar con el Señor? Y lo otro es, ¿qué hacemos por el Señor como cristianos? Estamos insertados en una sociedad donde obviamente como cristianos tenemos que aportar, tenemos que bendecir, tenemos que dar de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. Quiero leer en esta mañana, y antes de leer unos versículos, y vamos a leer bastante, y que la palabra del Señor nos hable directamente. Oremos al Señor y encomendemos este momento en las manos de Él. Gracias, Padre, por tu bendita misericordia. Gracias por poder una vez más estar delante de tu palabra para pensar, reflexionar, tratar de ser guiados por tu Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo guíe cada una de nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que realmente podamos permanecer fieles como testigos tuyos en este mundo donde hay tanta confusión. Gracias te doy, Señor, porque tú nos fortaleces en esta mañana y nos das claridad en lo que debemos recorrer en las próximas semanas, los próximos meses y los años que vienen. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. ¿Qué hacemos para estar con el Señor? Mateo 12:30 dice así: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Primero nos habla de estar con Él. Aquí no hay nada neutral. El que no está conmigo, en contra mío está. El que no va por el camino, nunca va a llegar a la meta. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, el Señor nos invita a recoger, a hacer algo por Él, a dar testimonio del Señor, obviamente. Luego quiero leer otro versículo que tiene que ver con lo que hacemos, lo que escogemos. Y dice Colosenses 3:23. Y este versículo apareció en el chat de nuestra iglesia en la semana que recién pasó. Creo que fue Lorena quien mandó este texto bíblico. Y dice, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. También quiero leer en Mateo 25, versículos 31 en adelante, dice así:
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, en este sentido figurado, los cabritos, ¿cierto? Dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está claro que no podemos ser neutrales. Está claro que no podemos tener una fe a nuestra manera. El verbo estar en esta oración del primer versículo, el que no está conmigo, alude al hecho de encontrarse en una situación o modo determinado. O sea, es imposible ser algo entre medio. Hay que tener una posición, una decisión. Es imposible ser neutral en nuestra relación con Cristo. Cualquiera que no le esté siguiendo activamente lo ha rechazado. Quien se encuentre ajeno a la lucha espiritual de hoy, la lucha en todo el mundo, la lucha que la vemos en la política, pero que es mucho más que una lucha política. Aquí hay fuerzas del bien y del mal que están peleando el uno contra el otro. En la calle encontramos muchas veces gente que se dice ser cristiana a su manera y tienen una forma bastante indefinida de ser seguidores de Cristo. Saben que Cristo está por ahí, pero nunca se comprometieron con Él. Y vuelvo a decir, el que no está con Jesús está en contra de Él. Hay una sola forma legítima por la que se deben regir los cristianos, los que dicen ser seguidores de Jesús. Y esto está claramente trazado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Comenzando por el deber de amar
a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Y amando al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué hacemos como cristianos? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué podemos hacer? En los versículos que hemos leído está bastante claro y nos necesita mayor explicación. Atender a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo normalmente es esa persona que está próxima a nosotros, que está cercana a nosotros. El próximo, que hoy día puede ser una persona, mañana quizás nuestro próximo o prójimo va a ser una persona que quizás nunca hemos visto, pero tenemos la oportunidad de extender una mano. Llámense cristianos o no, pero lo que nosotros hacemos a nuestro prójimo es lo que debemos hacerlo, como si lo estuviéramos haciendo para el Señor Jesús. Como que si estuviéramos sirviéndole a Él mismo. En Josué dice así, el capítulo 24, versículo 15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien sirven. Si a los dioses que sirvieron sus padres o a los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto tiene que mostrarse en forma muy concreta en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en el día a día, y también en las cosas que escogemos cuando tenemos una elección, tenemos que escoger bien. Dios es radical y no le gusta las medias tintas. Por eso dice, o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Mateo 6:24 dice así, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y ama al otro, o se apega a uno y desprecia al otro. Si aún eres dueño de hacer lo que se te antoja sin regirte por los principios bíblicos, entonces no eres un cristiano de corazón. Prácticamente estás más bien en contra del Señor que con Él. Es tiempo de formalizar nuestra relación con el Señor y no hay opción B. No hay otra forma de servir al Señor. No es un salvavidas solo por los momentos de dificultad. Él es el único Dios sabio, verdadero, el único que se levantó de la tumba y resucitó. El único capaz de apostar por tu vida derramando su sangre en una cruz. Y desea el primer lugar en tu vida. Decide hoy vivir para Cristo y experimentarás su mover. Desde los detalles más sencillos hasta los milagros más grandes. Si te unes al Señor, estarás al lado de los más que vencedores. Tuya es la decisión. Servir al prójimo como si estuviéramos sirviendo al Señor es la fórmula. Alégrate cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien que te necesita. Hay muchas oportunidades en la vida en las que puedes hacer algo. Al anciano que está solo, una mano. Al niño que llora, un consuelo. Al que tiene limitaciones, apoyarlo. Al que está enfermo, orar por él, darle seguridad y darle también esta promesa de sanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al que está en la bancarrota,
Esto es difícil como cristianos, ayudar a alguien que está derribado en lo económico, porque todo se viene abajo el ánimo, y quizás es necesario que alguien pueda estar al lado de esa persona, al que está confundido, al inseguro, al desorientado. Dice, escogeos hoy a quién servir. Vuelvo a repetir lo que habéis hecho a uno de estos mis más pequeños, es como si lo hubiéramos hecho al Señor mismo. Cuando entregué mi vida al Señor, la verdad es que he conocido el camino del Señor desde muy pequeño, pero hubo un momento en que yo tuve que decidir ya. No podía seguir con la fe de mis padres, sino que debí decidir qué hacer con mi vida. Y la verdad es que cuando entregué mi vida al Señor, lo entregué todo. Y creo que ese es un poquito lo que el Señor quiere. Mis hijos, Señor, son tuyos. En ese momento no estaba casado, pero si voy a tener hijos, Señor, esos hijos van a ser tuyos. Y dije, si alguna vez tengo una casa o tengo bienes, tengo cosas, todo es tuyo, Señor, es para servirte. Un día lo dejaremos todo. No necesitamos aferrarnos a las cosas terrenales. En la elección de estos cargos políticos y como se acercan las elecciones, ¿cierto? También tenemos que escoger. ¿Y a quién escogemos? Obviamente hay tendencias, hay ideologías, hay partidos políticos de un color, otro color, pero lo más importante cuando elegimos es que elijamos personas que tengan temor de Dios y que también van a orientar nuestra vida, dar esa facilidad de que nosotros podamos servir al Señor. Así que pregúntate si al que vas a elegir, al que vas a escoger, es cristiano o no, si tiene un fundamento bíblico. Y yo no voy a entrar a hacer juicios de a qué iglesia pertenece, eso es lo de menos. Pero si hay temor de Dios y si hay el amor por la verdad y si existe la elección de hacer el bien antes que el mal, de apoyar la vida antes que la muerte, ahí tienes un candidato que puede ser posible para ser elegido. No somos perfectos y muchas veces nos equivocamos. Hay un gran grupo, leí hace poco, en esta semana, de cristianos en Estados Unidos que habían votado por Biden y habían logrado que él prometiera apoyar pro vida y pro familia. Pero se sintieron muy, muy desilusionados cuando después de las elecciones ven que Biden no apoya eso, sino que más bien suelta recursos para apoyar al aborto en la nación, recursos fiscales. Y también en otros aspectos ha tomado decisiones que van en contra de ellos. Y es cierto, cuando elegimos algo a veces nos desilusionamos y nos duele, pero es bueno reconocerlo y tratar de seguir adelante con ese norte. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Nosotros vamos a servir al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sirviendo a nuestro prójimo con nuestra fe puesta en el Señor, y si lo hacemos, también los que viven a nuestro alrededor verán el fruto de nuestra vida y verán que hay un camino a la vida eterna.
Gracias te doy, Padre, por este día. Permite que este mensaje pueda ayudarnos en estos días a hacer lo que tú esperas de nosotros. Que no nos sentemos sin tomar una decisión, que no nos sentemos inactivos, sino que definitivamente estemos a favor tuyo, que estemos contigo, caminando por el camino de la vida. En el nombre de Jesús te alabo, Padre. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga y que tengan un muy lindo domingo, y la semana que viene que podamos esta semana servir mucho mejor que la semana anterior al Señor. Dios les bendiga.